Mi saludo cordial y respetuoso para mis hermanos y mis hermanas del canal Aprendiendo de Jesús. Qué bueno que siempre ustedes saquen tiempo para estudiar la lección en la versión de los comentarios del Espíritu de Profecía, o también conocido como las notas de la hermana Elena de Huay. Les habla su hermano Natanael Baloyes desde Colombia. Gracias por seguir orando por nosotros. Nosotros también oramos por todos ustedes. Gracias por compartir el mensaje, por suscribirse al canal y gracias por esos comentarios amables que nos comparten. Dios los bendiga siempre. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu mensaje. Te suplicamos humildemente que nos toques, que nos capacites, que nos eduques en la ciencia de la redención. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a compartir las notas de la hermana de Huay para la lección número 11. Verso para memorizar. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15. Las Escrituras contestan con claridad a la pregunta: ¿qué es el santuario? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés, como figura o imagen de las cosas celestiales, y en segundo lugar al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto, y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Directamente delante del arca, pero separado por la cortina, estaba el altar de oro del incienso. El fuego que ardía en ese altar había sido encendido por Dios mismo, y se lo cuidaba reverentemente, alimentándolo con tanto incienso que llenaba el santuario con su humo fragante, de día y de noche. Su perfume se extendía por kilómetros a la redonda en torno del tabernáculo. Cuando el sacerdote ofrecía el incienso delante del Señor, miraba hacia el propiciatorio. Aunque no lo veía, sabía que estaba allí. Y cuando el incienso se elevaba como una nube, la gloria del Señor descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo, y era visible también en el lugar santo. Y esa gloria a menudo llenaba de tal modo ambos compartimentos que el sacerdote se veía impedido de oficiar y obligado a mantenerse de pie junto a la puerta del tabernáculo. El sacerdote que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe hacia el propiciatorio que no podía ver, representa al pueblo de Dios, que dirige sus plegarias a Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora. Habiendo asumido la humanidad, Cristo llegó a ser uno con la humanidad y al mismo tiempo reveló el Padre a los seres humanos pecaminosos.
Era semejante a sus hermanos en todo. Fue hecho carne, igual que nosotros. Le daba hambre y sed, y se cansaba. Se sostenía comiendo y se refrescaba durmiendo. Se hermanó con los hombres, y sin embargo, era el inmaculado Hijo de Dios. Fue un peregrino y advenedizo en la tierra. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Tentado y probado como los hombres y mujeres son tentados y probados, pero viviendo una vida libre de pecado. Tierno, compasivo, comprensivo, siempre amable con los demás, representaba el carácter de Dios y estaba continuamente empeñado en el servicio hacia Dios y los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 301. Domingo 6 de junio. Relaciones. Dios ordenó a Moisés, respecto a Israel, hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina, presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. El deseado de todas las gentes, página 15. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo, ese glorioso edificio cuyas paredes de oro brillante reflejan en matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. Dios unió consigo nuestros corazones, mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelársenos. Con todo, estas cosas sólo representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación
porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. El camino a Cristo, página 11 y 13. Lunes 7 de junio. Pecado, sacrificio y aceptación. Se llega a Dios por medio de Jesucristo, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su justicia, su santidad y su verdad, pero es seguro que perdona pecados y los perdona plenamente. No hay pecados que no perdone en el Señor Jesucristo y por medio de Él. Esta es la única esperanza del pecador, y si depende de ella con fe sincera, estará seguro del perdón, un perdón pleno y gratuito. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años, y fueron repetidas mediante diversos símbolos y representaciones, para que la obra de la verdad pudiera ser afianzada en cada corazón. Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La gran lección implícita en el sacrificio de cada víctima sangrante, impresa en cada ceremonia e inculcada por Dios mismo, era que únicamente mediante la sangre de Cristo se logra el perdón de los pecados. La justicia exigía los sufrimientos del ser humano, pero Cristo suministró los sufrimientos de un Dios. No necesitaba hacer expiación por sí mismo mediante sufrimientos. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Todos sus méritos y toda su santidad quedaron a disposición del hombre caído, presentados como un regalo. En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales, y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado. Mirando hacia adelante a través de los siglos las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 7, 10 y 12. El Salvador profetizado había de venir no como un rey temporal para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. En él, los sacrificios típicos iban a encontrar la realidad prefigurada, y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la economía judía. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 184 y 185. Martes
8 de junio. La sustitución. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del ministerio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Jesús miró a las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Al dar su vida por la vida del mundo, Cristo franqueó el abismo abierto por el pecado para unir esta tierra maldita con el universo celestial. Dios escogió este mundo para que fuera el escenario de sus poderosas obras de gracia. Mientras la sentencia condenatoria pendía sobre él a causa de la rebelión de sus habitantes, mientras nubes de ira se iban acumulando debido a la transgresión de la ley de Dios, se escuchó una voz misteriosa en el cielo que decía: «He aquí vengo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado». Salmo 40, versos 7 y 8. Nuestro sustituto y seguridad vino del cielo para declarar que había traído con él el inmenso e incalculable don de la vida eterna. Se ofrece perdón a todos los que quieran volver a ser leales a la ley de Dios. Jesús está enviando ahora su mensaje a un mundo caído. Se complace en tomar elementos aparentemente sin esperanza que han sido instrumentos de Satanás para someterlos a la influencia de su gracia. Se regocija al librarlos de la ira que caerá sobre los desobedientes. Matutina cada día con Dios, página 82. Miércoles 9 de junio. El sumo sacerdote del nuevo pacto. Cristo es nuestro mediador y sumo sacerdote en presencia del Padre. Se reveló a Juan como el Cordero inmolado, como si hubiera estado en el mismo acto de derramar su sangre en favor del pecador. Cuando al oyente se le presenta la ley de Dios, mostrándole la profundidad de sus pecados, debe señalársele el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debe enseñársele
el arrepentimiento para con el Padre y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Así estará la labor del representante de Jesús en armonía con la obra que nuestro Salvador realiza en el santuario celestial. Cristo tomó sobre sí mismo la humanidad y entregó su vida en sacrificio para que el hombre, al llegar a ser participante de la naturaleza divina, tuviera vida eterna. Cristo era no solo el sacrificio, sino que fue también el sacerdote que ofreció el sacrificio. El pan que yo daré es mi carne, dijo Jesús, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Él era inocente de toda culpa. Se dio a sí mismo a cambio del pueblo que se había vendido a sí mismo a Satanás por la transgresión de la ley de Dios. Dio su vida por la vida de la familia humana, la cual de esta manera llegó a ser su posesión adquirida. Por eso me ama el Padre, dijo Cristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así como en el servicio típico, el sumo sacerdote ponía a un lado sus ropas pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común. Así Cristo puso a un lado sus ropas reales. Fue vestido de humanidad, ofreció sacrificio, siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias a la congregación que esperaba, así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:3. Él vendrá en su propia gloria y en la gloria de su Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida. Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con gloria, honor e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús, más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: vuestra guerra ha terminado. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Los Hechos de los Apóstoles, página 27 y 28. Jueves 10 de junio. El ministerio celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice: no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Hebreos 9:24. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representaba la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo.
la intercesión de Cristo en nuestro favor presenta sus méritos divinos al ofrecerse a sí mismo al Padre como nuestro sustituto y garante, pues ascendió a lo alto para expiar nuestras transgresiones. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. En su intercesión como nuestro abogado, Cristo no necesita de la virtud del hombre, de la intercesión del hombre. Cristo es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión han de ser ofrecidas únicamente a aquel que ha entrado una sola vez para siempre en el lugar santo. Cristo representó a su Padre ante el mundo y delante de Dios representa a los escogidos en quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. Son su heredad. Ningún sacerdote ni religioso puede revelar el Padre a ningún hijo o hija de Adán. Los hombres tienen únicamente un abogado e intercesor que puede perdonar las transgresiones. ¿No rebosarán nuestros corazones de gratitud hacia aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados? Mediten profundamente acerca del amor que el Padre ha manifestado en nuestro favor, el amor que ha expresado por nosotros. Ese amor no lo podemos medir, porque para Él no hay medida. ¿Acaso se puede medir lo infinito? Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Gracias por ser siempre tan amables y por orar por nosotros. Vamos a orar para terminar. Gracias, eterno Dios, porque nunca nos dejas en las tinieblas. Siempre nos envías tu luz admirable. Siempre nos muestras tu amor, tu misericordia. Fortalece, Padre, nuestras vidas. Ayuda, Señor, a los que están enfermos. Concédeles tu sanidad, si es tu voluntad. Bendice y consuela a los que están tristes y solitarios. Sálvalos por tu gracia, oh Padre. Perdona, Señor, nuestros corazones egoístas, vanidosos, llenos de resentimiento y de rencor. Capacítanos y transfórmanos para hacer tu voluntad, para predicar siempre tu palabra como tú lo mandas. Gracias, oh Dios, porque escuchas nuestro clamor. Purifica nuestro ser y llénanos con tu Santo Espíritu, para poder predicar el fuerte clamor en el mundo entero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, sean todos bendecidos en Cristo. Los invito a compartir el mensaje, les invito a darle me gusta a este video y a suscribirse al canal Aprendiendo de Jesús. Maranata, Cristo viene pronto.